Varela, que detallará la renovación de 6 convenios de colaboración autorizada por el Consejo de Gobierno para el mantenimiento de la red de casas de acogida creada en el año 2000, como saben, para actuar de forma integral sobre las víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas. Además, informará sobre la concesión de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género. Transitamos ya por este camino hacia la nueva normalidad, una realidad en la que como sociedad hemos de asumir riesgos. Lo hemos hecho cada día y hoy seguimos siendo conscientes de que se cierne sobre nosotros un riesgo cierto, porque no olvidemos que el coronavirus sigue entre nosotros. Convivimos con un virus y convivimos con las consecuencias sociales y económicas de una crisis sanitaria sin precedentes. Sería además ingenuo e irresponsable pensar que todo ha pasado. Con más de 20 días sin contagios, el optimismo podría haberse apoderado de nosotros, pero hemos comprobado que los nuevos contagios son y serán una realidad que nos acompaña y que dependerá exclusivamente de nosotros y de nosotras el ser capaces de contenerlos. Como ya he dicho en otras ocasiones, recuerden que la receta es bien sencilla: distancia, mascarilla y lavado frecuente de manos. Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar hemos informado esta mañana al Consejo de Gobierno de la marcha del Plan de Choque en la gestión de acceso al sistema de dependencia, que, como saben, es uno de los compromisos que adquirimos al inicio de la legislatura hace 10 meses. Las medidas de reorganización del teletrabajo por objetivos puestas en marcha han dado como resultado la reducción en un mes del 21% de la lista de espera correspondiente a las resoluciones del derecho a una prestación de dependencia. Concretamente, en el mes de junio se ha reducido en 1.233 expedientes. Destaca la reducción en las áreas 1, 4 y 8, donde se registra una reducción en el último mes superior al 30% en todos los casos. Con el objetivo de favorecer la protección del medio ambiente, la prevención y defensa contra los incendios forestales y apoyar la economía circular en el ámbito local, el Gobierno dedicará más de 6 millones de euros a la convocatoria de ayudas de las líneas de mejora de zonas forestales y de prevención de incendios del Programa de Desarrollo Rural. La inversión, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y con carácter plurianual, contempla más de 3 millones de euros para este ejercicio y el resto para el próximo, de tal manera que sería un 50%, alrededor de un 50% en cada anualidad. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Industria para la convocatoria de este ejercicio de una línea de subvenciones por importe de 783.708 euros en materia de eficiencia y consumo de energías no contaminantes. Concretamente, se destinarán más de 600.000 euros a la promoción del uso de energías renovables en ayudas a empresas privadas y 150.000 euros a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Dando continuidad al compromiso del Gobierno con la mejora del acceso a la red de gas en el Principado por parte de particulares y empresas, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Principado, la sociedad NED Suministros GLP y del Grupo Nortegas para acometer la gasificación y promover la seguridad y calidad del suministro en el núcleo de población de San Esteban de Pravia. Y, finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 140.000 euros en subvenciones a 60 ayuntamientos asturianos para la atención de gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. Cedo ya la palabra a la directora y, una vez finalice su intervención, quedaremos a su disposición para responder a las preguntas que consideren. Gracias. Gracias, consejera. Buenos días. Ampliar un poco la información de los dos acuerdos de Consejo de Gobierno. El primero ha sido la renovación de 6 convenios de colaboración con otros tantos concejos para el mantenimiento de la red de casas de acogida del Principado de Asturias. Los concejos implicados son Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Valdés y Castrillón, que son, como saben, donde se encuentra el Centro de Recuperación Integral para Mujeres Víctimas, las 2 casas de acogida que tenemos en Asturias y los 20 pisos tutelados. El Principado destina cada año más de 1 millón de euros a sustentar esta red y además tenemos previsto, también les adelanto, que la red se incrementará este año con 2 pisos tutelados más gracias a otro acuerdo con el Ayuntamiento de Corbera. Los convenios aprobados hoy en Consejo de Gobierno refuerzan el valor de la atención a la violencia de género del Principado de Asturias, que se sustenta sobre todo en la colaboración entre los distintos ayuntamientos con el Gobierno del Principado. Como saben, también este año, en abril, abrimos una casa de acogida temporal para hacer frente a
a todo lo que supuso el aumento de la violencia debido al confinamiento provocado por la pandemia. Además, el Consejo de Gobierno también ha aprobado la concesión de una subvención de 150.000 euros de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a los hijos e hijas huérfanos, víctimas del asesinato de sus madres. En esta primera concesión de ayudas han sido 55 mujeres beneficiadas y 5 huérfanos, 4 menores de edad y una mayor de edad que está estudiando. En total, este año vamos a incrementar estas subvenciones hasta los 500.000 euros. El año pasado concedimos 300.000, pero este año consideramos que las necesidades, como les decía, provocadas por la pandemia y el confinamiento, necesita que reforcemos la ayuda a las mujeres víctimas, con lo cual habrá una segunda tanda de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género por un importe de 350.000 euros. Pues pasamos al turno de preguntas. Nos habla del plan de choque para hacer... Que nos estaba hablando de la reducción de la lista de espera para la dependencia. Estoy hablando de memoria y me puedo equivocar, pero creo que se había dicho que mediante este plan de choque, en septiembre, estaríamos en los plazos legales de evaluación. Según estos datos, se mantiene esa previsión. Es razonable pensar que para septiembre estaremos cumpliendo ese objetivo, y si nos tiene a mano, nos podría también facilitar las cifras globales de la dependencia en este momento, es decir, cuántos expedientes están pendientes, en fin, todas esas cifras, macrocifras que manejamos. Bien, en este caso, y asumimos ese compromiso, como les decía, hace 10 meses, entendiendo que la situación que atravesaban compartiendo sobre todo la incertidumbre y la preocupación de las personas que se encuentran en esta situación, así como de la preocupación que se manifiesta también a través de los entornos familiares, evidentemente el afrontar momentos de espera que superaban los 20 meses, lógicamente, y como comprenderán, era para nosotros un elemento motivador a poner en marcha este plan de choque. En este caso, mantenemos ese compromiso y lo hacemos porque los datos y las medidas de reorganización del trabajo puestas en marcha y otras medidas que se incluían en ese plan de choque confiamos en que ese compromiso se va a cumplir allá por finales del mes de septiembre, ¿no? Justo cuando se cumpla un año de que asumimos ese compromiso. Y lo hacemos porque, independientemente, a pesar de estos 3 meses, ¿no?, de situación de estos meses de estado de situación compleja, extraordinaria, en medio de una situación también de estado de alarma, también fruto de las medidas puestas en marcha, del teletrabajo, del compromiso que hay que destacar también de los y las profesionales que trabajan en el ámbito de la gestión de la dependencia, nos ha permitido no solo mantener el ritmo de gestión, sino incrementar la tramitación de expedientes, y así lo demuestran los datos del mes de junio. En este caso hablamos de que se ha reducido en 1.233 PIAs, en este caso planes individualizados de atención, esa lista de espera, que el número de personas atendidas supone que se incrementa en 969, y por lo tanto son datos que nos llevan a mantener ese compromiso, porque así lo asumimos, entendemos que es imprescindible el acometerlo y, por lo tanto, en ello estamos. En cuanto a las listas de espera, los datos más relevantes quedarían pendientes de reconocimiento de su situación de dependencia. Los datos que manejo son a 1 de julio, 4.449 personas, y pendientes de resolución del reconocimiento de derecho a una prestación, 4.696, con lo cual tenemos todavía mucha tarea por delante y mantenemos ese compromiso, sobre todo por el refuerzo y por el respaldo que nos da los resultados, ¿no?, de la puesta en marcha de este plan de choque. Respecto al uso de la mascarilla, que el presidente decía que se está estudiando que sea obligatoria, como ya están haciendo en otras comunidades autónomas,
Si nos pueden explicar o concretar, ¿se está estudiando qué, en función de qué, o si hay una fecha para decir a partir de aquí se va a utilizar o no en Asturias? Gracias. En este caso, y tal y como ya ha señalado el propio presidente del Gobierno de Asturias, efectivamente se está valorando esa opción de hacer obligatorio el uso de la mascarilla en función también de la evolución de la situación epidemiológica. Estamos viendo cómo en otras comunidades, como en otras zonas, en diferentes territorios, los rebrotes pues están adquiriendo una dimensión importante y, por lo tanto, en ese afán de estar prevenidos y de poner en marcha medidas que nos ayuden a controlar posibles rebrotes, esta sería una de las medidas que se valoran. Se valorará en el ámbito, como se vienen haciendo en todos los procesos de toma de decisiones, en cuanto a las medidas a aplicar en la gestión de esta crisis sanitaria, se valorará por parte de Salud Pública la idoneidad o el momento en el que sea preciso o que pudiese ser preciso el poner en marcha esta medida. Conviene llamar nuevamente a la responsabilidad individual. Al fin y al cabo depende de todos y cada uno de nosotros y de nosotras el contener estos posibles contagios y combinar, ¿no?, esa responsabilidad individual con las medidas que haya que poner en marcha para contener estos contagios. Y reitero que esta sería una de ellas y que será Salud Pública quien valore el momento su momento de aplicación y en qué condiciones. Sí, quería saber respecto al documento de autoevaluación que ha presentado la Feria de Muestras, en el que se valora como de bajo riesgo esa actividad. Quería saber cómo valoran esta percepción que tiene la Cámara de Comercio de su propia actividad y si eso puede allanar el camino respecto a la celebración del evento el próximo mes de agosto. Bien, como usted plantea, se trataría de una percepción. Hemos venido insistiendo en que las decisiones que se toman por parte del Gobierno de Asturias responden a los criterios de rigor y a los criterios científico-técnicos en el ámbito epidemiológico y, por lo tanto, tiene que quedar claro que en este caso primará la salud por encima de cualquier otra consideración en la decisión final que se tome. Esa información proporcionada a Salud Pública se está valorando precisamente también, tal y como ya manifestó el propio presidente del Gobierno del Principado de Asturias y lo acaba también de manifestar el consejero de Salud. Se está valorando esa solicitud por parte de Salud Pública y en los próximos días conoceremos la decisión final que atenderá exclusivamente a primar la salud por encima de cualquier otra consideración. Sobre la comisión que se ha celebrado, se sigue celebrando en la Junta General, con el tema de las residencias, como es el tema que le compete, las residencias privadas, hablaban ya en el primer momento de abandono, sobre todo durante las primeras fases, y también decían que algunas medidas que valoraban muy positivamente, como que se le hicieran pruebas PCR cada vez que había un ingreso, en fin, que esas habían abandonado. No sé qué puede decir o qué puede responder ante estas críticas. Bien, pues voy a ser me van a permitir que sea un poco extensa, porque ante estas críticas creo que injustas, en cierta medida, voy a explicar un poco, me permitirán que me extienda un poco más la forma en que nos relacionamos con las residencias privadas, que no podemos olvidar que se trata de empresas privadas, como lo son en otros ámbitos, pues podemos hablar en cualquier ámbito industrial. También hay empresas que padecieron esta situación esta crisis sanitaria sin precedentes, una situación extraordinaria en cualquiera de los ámbitos en los que todos convivimos. En cuanto a esa sensación o a esas críticas, ¿no?, por esa percepción de abandono, yo quisiera decir que desde los primeros días de marzo, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y de hecho yo creo que Julio Martínez, el jefe de servicio de inspección, ya es muy conocido, precisamente fue uno de los protagonistas, ¿no?, en algunas de las comparecencias que se vienen desarrollando en esa comisión de estudio en la Junta General del Principado, ha mantenido contacto diario, no solo diario, sino incluso en algunos días, en diferentes momentos,
con la red de residencias del Principado, tanto las públicas como las privadas. Como saben, una vez se declara el estado de alarma, se crea el sistema de alerta temprana, llamado a vigilar y a tener esa panorámica diaria de la situación que se vivía en cada uno de los centros residenciales, y, por lo tanto, la colaboración en ese sentido fue plena. Y quiero, además, poner en valor la disponibilidad que se manifestó por parte de las diferentes residencias, tanto públicas como privadas, a la hora de facilitar datos y de permitirnos ubicar y posicionar la transparencia como uno de los pilares fundamentales en la gestión de esta crisis sanitaria en el ámbito de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. No solo quedó en esa simple colaboración, en ese contacto diario, sino que a las residencias privadas, al igual que a las públicas, se les incorpora a la red de distribución de materiales de protección. Las áreas sanitarias establecieron un circuito para distribuir estos materiales y las residencias privadas entraron en ese circuito. A ello se suma la intervención en los casos en los que fue necesario por parte de la Consejería de Salud para controlar las situaciones complicadas y complejas en algunos casos que se vivieron en las residencias privadas. A ello se une, además, no solo en esa situación más dramática o más crítica, en la actuación y la colaboración por parte del Gobierno de Asturias con las residencias privadas, sino que cuando la situación parecía que se tranquilizaba, se actuó con rapidez y con total contundencia ante los rebrotes que se venían produciendo allá por finales del mes de mayo y en el mes de junio. Y no solo eso, sino que en ese diálogo permanente y en esa colaboración que venimos manteniendo, e incluso fruto de esa colaboración que venimos manteniendo con las residencias privadas, hablamos también de futuro. No nos quedamos en el presente, sino que hablamos de futuro. Planteamos desde el Gobierno de Asturias un plan de inspección para el conjunto de residencias de personas mayores y personas con discapacidad, tanto públicas como privadas, y un plan de inspección que se une también y que nos va a proporcionar mucha información sobre ese camino que tenemos que transitar hacia el nuevo modelo de atención a personas mayores en Asturias, para el que constituiremos en los próximos días esa mesa de trabajo que vendrá a profundizar el análisis y todas las líneas de mejora que tengamos que poner en marcha, y donde también estarán representadas las residencias privadas. Por lo tanto, yo creo que es evidente la colaboración del Gobierno de Asturias con las residencias privadas, y es evidente que para el Gobierno de Asturias la prioridad estaba en las personas mayores, independientemente de dónde viviesen. Para la directora general, ya con unas semanas transcurridas después del final del estado de alarma, yo no sé si desde su departamento se ha hecho ya un balance de algo que en aquel momento se habló mucho, que es del mayor riesgo, de los riesgos que implicaba para las mujeres maltratadas el estado de confinamiento. Hay diferentes derivas de este asunto, pero seguramente desde su departamento se habrá hecho ya un balance más o menos exhaustivo que nos pueda exponer. Sí, tenemos datos concretos de las mujeres que han abandonado su casa y han recurrido a la red de casas de acogida y han ingresado en la red. Durante el estado de alarma fueron 41 mujeres, es decir, es una cifra muy importante. De hecho, abrimos una casa nueva, provisional, en la que ingresaron 19 mujeres. Fue necesario abrirla porque la red no tenía capacidad para todos los estados de alarma. Estas son las mujeres que han salido de sus domicilios. Sobre las mujeres que permanecen en sus domicilios, que no han salido, son sobre las que simplemente tenemos estimaciones. Es una obviedad a la vista de estos datos de que la violencia se ha incrementado y la situación de riesgo, estando en confinamiento con un maltratador, también. En este 19 casos podemos hablar también de menores, clarificar un poco más. Sí, mire, en el mes de junio teníamos 187 personas en la red de casas ingresadas, de las que 104 eran mujeres y 83 eran menores, hijos e hijas. Normalmente el número siempre es muy similar, más o menos el mismo número de mujeres que el mismo número de menores. Desde junio hasta julio, o sea, desde que ya ha empezado la desescalada y ya se ha acabado con el confinamiento,
tenemos 30 personas menos en la red. Hemos ido redimensionando, ¿no?, la red de casas de acogida, y en este momento tenemos, como le digo, 30 personas menos. Tenemos 157 personas, de las que 83 son mujeres y 74 hijos e hijas. Entendemos que la provisional entonces se va a cerrar o se ha cerrado. Sí, ¿Y la apertura de las dos nuevas para cuándo? La provisional se cierra a finales de agosto, que calculamos, viendo cómo van los datos, que calculamos que ya entremos en unas dimensiones habituales, ¿no?, dentro de la red, y confiamos en tener los nuevos pisos listos pues en septiembre, para que son 2 pisos nuevos, 2 pisos tutelados, pero que tienen 8 plazas en total, con lo cual es un número importante para mantener, para prevenir lo que pueda ocurrir en el último trimestre del año. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues hasta aquí esta rueda de prensa. Recordemos: distancia, mascarilla y lavado frecuente de manos. Sin duda una receta muy sencilla que nos ayudará a contener esos posibles contagios. Muchas gracias.